El silencio que siguió se cargó con una tensión casi palpable. Victoria Wellington todavía fue durante segundos que parecían eternas. Sus ojos azules se convirtieron en cuchillas de hielo mientras procesaba las palabras de su esposo. Elena permaneció exactamente donde estaba, pero algo sutil cambió en su postura, una determinación silenciosa que sugirió que la victoria momentánea fue solo el primer movimiento de un partido mucho más complejo. Ella se queda, repitió James, su voz ganaba más firmeza con cada sílaba. Y Sofía también. Es nuestra casa, Victoria, no un escenario para sus actuaciones sociales. El comentario sobre actuaciones sociales golpeó a Victoria como una bofetada. Durante años, había construido meticulosamente una imagen de perfección a través de eventos de caridad, cenas exclusivas y apariciones sociales cuidadosamente orquestadas. Ser llamado perfana por su esposo, frente a un empleado, representó una humillación que nunca olvidaría. Muy bien, dijo Victoria, su voz baja y controlada, pero cargada de una frialdad que hizo que la temperatura del pasillo pareciera caer unos cuantos grados. Pero cuando explota en tu cara y explotará, no me pidas que lo arregle. Y cuando el Rothschild pregunta por qué hay un niño enfermo en nuestra casa durante un evento de caridad, puede explicar sus prioridades humanitarias usted mismo. Victoria se volvió abruptamente. Sus saltos resonan a través del mármol con una intensidad que la reveló que contenía furia. Antes de desaparecer a través de la escalera, lanzó una última mirada venenosa a Elena, una apariencia que prometía consecuencias futuras. Elena observó a Victoria subir las escaleras, y por un momento, una expresión casi imperceptible cruzó su rostro. No era miedo, no hubo gratitud exagerada por la protección de James. Era algo más calculado, como si escribiera mentalmente cada palabra que se decía, cada reacción observada, cada línea de batalla se dibujaba en ese momento. Lo siento por eso, dijo James, pasando su mano por su cabello en un gesto de cansancio. Victoria ha sido difícil últimamente. Presiones sociales, eventos, creo que olvidó lo que realmente importa. No es necesario disculparse, señor Wellington, respondió Elena suavemente. Entiendo perfectamente las preocupaciones de la dama. Una casa como esta tiene sus responsabilidades sociales. Hubo una madurez en su respuesta que impresionó a James. La capacidad de mantener la dignidad incluso después de ser humillada públicamente. Sofía comenzó a toser nuevamente, y James, instintivamente extendió sus brazos. ¿Puedo? Elena asintió. Le pasó cuidadosamente a su hija. El millonario mantuvo a la niña con una sorprendente naturalidad, recordando los primeros años de Marcus, cuando todavía participó activamente en el cuidado diario. Ella tiene fiebre, observó James, tocando suavemente la frente de la pequeña. Tenemos un médico de familia. Puedo hacer una llamada. Es muy tuyo, pero no es necesario. Elena ha interrumpido cortésmente. Ya hice una cita para esta tarde en la clínica de salud. Es solo un resfriado común. La diferencia entre los mundos fue clara en esa respuesta. Mientras James pensó instintivamente en médicos privados y atención inmediata, Elena navegó a través del sistema de salud pública con la practicidad de quienes conocen sus limitaciones y posibilidades. Elena, dijo James, tu voz tomando un tono más personal, me gustaría hablar contigo más tarde sobre algunos cambios que estoy considerando hacer en la casa, cambios que pueden beneficiar no solo a ti sino también a otros empleados. Elena inclinó la cabeza, estudiándolo con nueva atención. Estaré disponible cuando quieras, señor Wellington. La mañana avanzó con una tensión subyacente al ir a toda la mansión. Elena se encargó de Marcus y Sofía simultáneamente, demostrando una eficiencia que transformó la presencia de la hija enferma del problema en una adición casi imperceptible a la rutina. Ella sabía instintivamente cuándo Marcus necesitaba atención individual y cuándo podía incluir Sofía en actividades, creando momentos en los que los dos niños interactuaron naturalmente. Desde el piso superior, Victoria observó a través de las enormes ventanas de vidrio su teléfono celular constantemente ocupado con llamadas para reorganizar los detalles del almuerzo de caridad. Cada llamada telefónica llevaba tensión adicional, como explicar posibles distracciones domésticas, sin admitir que había perdido una batalla de autoridad en su propia casa. Señora Rothschild, Victoria Wellington, sobre el almuerzo de hoy. Sí, todo es perfecto. Solo unos pocos ajustes de los últimos minutos. Su voz mantuvo la característica de la dulzura artificial, pero quien la supiera notaría bien las grietas en la fachada. Durante el almuerzo para niños, James apareció en la cocina, un territorio que rara vez visitaba. Elena estaba sentada en el suelo,
Sofía en su regazo tomando una botella mientras ayudaba a Marcus con su R eficaz. La escena doméstica contrasta dramáticamente con la formalidad habitual de la casa. Marcus, ¿cómo te sientes con Sofía aquí? James le preguntó a su hijo, genuinamente curioso sobre la perspectiva del niño. Ella es pequeña, Marcus respondió con entusiasmo de un niño de 4 años. Elena dijo que cuando crece puede jugar conmigo, y tiene pequeños dedos al igual que mis juguetes. La inocencia de los niños atraviesa todas las complicaciones de los adultos del día. Hubo un niño de 4 años que simplemente aceptó la presencia de otro niño como natural y bienvenido, sin las capas de prejuicio y expectativas sociales que complicaron la visión de los adultos. Elena, dijo James, sentado en una silla cercana, ¿puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo te pusiste manteniendo esa calma después de lo que pasó esta mañana? Elena lo miró por un momento, como si evaluara cuánto podía compartir. El señor Wellington, cuando deja a su país para construir una nueva vida, aprende que cada día es una prueba. Algunos días la prueba es difícil, otras son simplemente diferentes. Hoy fue un día diferente. La respuesta llevaba capas de significado que James apenas comenzaba a entender. Elena no era solo una niñera competente, era una sobreviviente, una estratega, alguien que había navegado por desafíos mucho más grandes que una mañana difícil en una mansión de Chicago. Allí, mientras veía a Elena cuidar a 2 niños con una competencia que bordeaba lo artístico, James comenzó a darse cuenta de que había subestimado por completo a la mujer que trabajaba en su casa hace 3 años. Y lo más importante, comenzó a sospechar que Victoria también había cometido el mismo error, un error que podría tener consecuencias que ninguno estaba preparado para enfrentar. El almuerzo de la caridad familiar de Wellington fue más que un evento social, fue un desfile de energía donde Victoria mostró su influencia en la élite de Chicago. Elena conocía cada detalle de ese ritual, habiendo organizado discretamente los últimos 3 eventos similares. Sabía exactamente qué invitados llegaron primero a impresionar, qué vinos se servirían para mostrar sofisticación, y especialmente porque Victoria usaría cada momento para solidificar su posición en la jerarquía social de la ciudad. Elena, necesito que mantengas a los niños completamente invisibles durante el almuerzo, ordenó Victoria, su voz cargada con una frialdad calculada. Y cuando digo invisible, quiero decir que ni siquiera se debe escuchar un susurro, especialmente de eso. El dedo de Victoria señaló a Sofía como si el bebé fuera una bomba a punto de explotar. Naturalmente, la señora Wellington, respondió Elena con esa calma que Victoria interpretó erróneamente como sumisión. Los niños estarán en la sala de juguetes de Marcus durante todo el evento. Pero Victoria no estaba satisfecha con mantener a Elena y Sofía ocultas. Hubo algo en la actitud de Elena digna durante la confrontación de la mañana que la molestó profundamente, una serenidad que sugirió resistencia interior, exactamente el tipo de cosas que Victoria tuvo para destruir completamente su control absoluto sobre la casa. Otra cosa, continuó Victoria, sus ojos brillaban con una malicia particular. Hoy servirás al almuerzo. Sara está mal. Fue una mentira. Sara, la empleada habitual responsable del servicio de eventos, estaba perfectamente bien, pero Victoria había planeado esta humillación específica desde el momento en que James desafió su autoridad. Elena entendió de inmediato la trampa. Servir el almuerzo significaría estar expuesto a los invitados más prejuiciosos de la élite social de Chicago, transportando bandejas pesadas, ya que se ocupó de un bebé enfermo simultáneamente. Fue una misión designada para fallar espectacularmente, proporcionando a Victoria la justificación perfecta para despedir a Elena por incompetencia profesional. Entiendo perfectamente, respondió Elena. Su voz mantenía el mismo tono respetuoso, pero por un segundo casi imperceptible, algo se cruzó en los ojos. No era miedo o renuncia, era el aspecto de alguien que acababa de recibir exactamente la oportunidad que estaba esperando. A las 11:30 am, llegaron los primeros invitados. El senador Mitchell y su esposa entraron en la puerta principal como si fueran realeza, seguido de la familia Rothschild, cuyos comentarios sobre mantener los estándares apropiados eran famosos en los círculos sociales. Victoria los recibió con sonrisas calculadas y abrazos medidos. Elena permaneció en la sala de juguetes con Marcus y Sofía, mirando la ventana de lujosos autos junto a la ventana llegando a la mansión. Marcus jugó en silencio, ajeno a las tensiones de adultos, mientras que Sofía dormía en sus brazos, todavía luchando contra la fiebre. Elena, dijo Marcus de repente, ¿por qué mamá te estaba gritando temprano hoy?
La pregunta golpeó a Elena como un golpe. En los 4 años, Marcus era demasiado perceptivo para su propio bien, capturando matices emocionales que los adultos prefieren ignorar. Elena se arrodilló a su lado, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces los adultos están preocupados cuando las cosas no suceden como planeaban, explicó suavemente. Tu mamá quería que fuera perfecto hoy para tus amigos. Desde el piso inferior, el sonido de la risa y las conversaciones animadas indicaron que el evento estaba completamente operativo. Elena podría distinguir la voz de Victoria dominando las discusiones, probablemente compartiendo anécdotas cuidadosamente ensayadas sobre su vida impecable. A las 12:15 p.m., Victoria apareció en la puerta de la sala de juguetes acompañada por 2 mujeres elegantemente vestidas. Señoras, este es nuestro empleado doméstico Elena, dijo, llevando las palabras criadas con un desdén privado. Elena, estos son la señora Rothschild y la señora Bennet. Las 2 mujeres observaron a Elena con ese aspecto particular de la élite, un examen clínico que evaluó la clase social, el origen étnico y el valor percibido en segundos. Elena se levantó con gracia. Sofía todavía durmió en sus brazos. Es un placer conocerlos, dijo Elena con una cortesía genuina, su educación filipina que se muestra a través de la dignidad natural que llevaba. Qué interesante, comentó la señora Rothschild. Sus ojos se establecieron en Sofía. Victoria, no mencionaste que había niños adicionales en la casa. Es temporal, respondió Victoria rápidamente. Su rostro se sonrojó ligeramente. Una situación de emergencia que estamos manejando. Elena, dijo Victoria con una dulzura venenosa, desde que estás aquí, ¿qué tal ayudar con el servicio? Puedes dejar este niño en la cuna y venir a ayudarnos. Era el momento en que Elena había anticipado. Victoria estaba subiendo la humillación, obligándola a trabajar como camarera frente a los invitados más de Chicago, ya que su hija enferma estaba sola en el piso superior. Por supuesto, la señora Wellington, respondió Elena con calma. Solo necesito verificar si Sofía se siente cómoda primero. Elena descendió las escaleras con pasos medidos. Cada uno estableció un pequeño rendimiento de dignidad bajo presión. En la sala principal, 20 de las personas más influyentes de Chicago hablaron con entusiasmo, completamente ajeno al drama humano que se desarrolló detrás de escena. Chicos, ha anunciado Victoria con una sonrisa forzada, nuestra empleada Elena nos ayudará con el servicio hoy. Los ojos que se volvieron hacia Elena llevaron todo lo que había enfrentado en los últimos 5 años en los Estados Unidos, desde condescendencia paternalista hasta el desprecio abierto. Pero esta vez había algo diferente. Elena no bajó los ojos, ni encogidos de hombros, no mostró vergüenza. Acento interesante, comentó el senador Mitchell cuando Elena sirvió su entrada. ¿Dónde estás originalmente? De Filipinas, señor, respondió Elena claramente, sin enmascarar o exagerar su acento. Ah, por supuesto, asintió con ese tipo de comprensión superficial que los políticos dominaron. Tienes una cultura de servicio admirable. La frase, aparentemente un cumplido, llevaba capas de estereotipos raciales que redujeron a Elena y toda su herencia cultural a una función de servidumbre. Ella sonrió cortésmente, pero algo detrás de sus ojos se endureció imperceptiblemente. A medida que avanzaba el almuerzo, los comentarios se volvieron más directos. La señora Bennet murmuró en su vecina de mesa, lo suficientemente fuerte como para que Elena escuche. Es impresionante cómo Victoria puede mantener los estándares tan altos incluso con estas limitaciones del personal. El señor Rothschild, ya en la tercera copa de vino, era aún más explícito. Victoria, ¿dónde encontraste a esta chica? Parece bien entrenada. Necesitamos encontrar uno para nuestra casa en Martha's Vineyard. Cada palabra era un ladrillo en la pared de la humillación que Victoria estaba construyendo. Pero Elena siguió sirviendo con una calma que comenzaba a dejar a algunos invitados un poco incómodos. Había algo inquietante en la forma en que mantuvo su dignidad, incluso bajo un ataque directo. Desde el piso superior, el llanto de Sofía se hace eco ligeramente resonado por el sistema de ventilación de la mansión. Elena se detuvo imperceptiblemente. Cada instinto maternal le gritaba para escalar y cuidar a su hija, pero Victoria interceptó su movimiento con una mirada de advertencia mortal. Ignorar, susurró Victoria venenosamente. Sigue sirviendo. Fue en este momento cuando James Wellington entró en el pasillo, proveniente de una llamada laboral. Inmediatamente notó la tensión en el aire.
la incomodidad mal disfrazada como algunos invitados, y especialmente el sonido lejano del grito de Sofía desde el piso superior. Elena, dijo suavemente, ¿no debería estar con Sofía? El salón silenciado. Victoria sintió que la sangre se agotó de su rostro cuando se dio cuenta de que James había cuestionado públicamente su acuerdo. Los invitados vieron el drama familiar desarrollarse ante ellos con fascinación mórbida. James, dijo Victoria con una risa forzada, Elena nos está ayudando mientras coincidimos. El niño está bien, pero el grito de Sofía se intensificó, y Elena ya no podía mantener la fachada profesional. Disculpe, dijo con calma y comenzó a ir a las escaleras. ¡Elena! Victoria llamó con autoridad. No fuiste despedido. Elena se detuvo en el primer paso, se giró lentamente, y por primera vez ese día, permitió que parte de su verdadera fuerza se transformara en su voz. Mi hija me necesita, señora Wellington. El servicio puede esperar. El salón estaba en silencio total. 20 de las personas más poderosas de Chicago acababan de presenciar una niñera de Philippine. Desafiaron públicamente a una de las matriarcas sociales más temidas de la ciudad. Victoria sintió que su mundo de control cuidadosamente construido comenzó a romperse, y Elena, subiendo las escaleras con escalones firmes, sabía que había plantado la primera semilla de lo que venía. Cada insulto tolerado, cada aspecto de desprecio absorbido, cada momento de humillación calculada, todo se estaba presentando cuidadosamente para el momento apropiado. Victoria Wellington acababa de proporcionar todos los ingredientes necesarios para su propia destrucción, y Elena era exactamente la persona adecuada para orquestar esta caída de una manera que nunca podrían predecir. Esa noche, después de poner a Sofía a dormir en el pequeño apartamento que compartió con otra familia filipina, Elena abrió su computadora portátil, una modelo antigua pero funcional. Lo que Victoria Wellington no sabía fue que su simple niñera se había graduado en la Administración de Empresas de la Universidad de Filipinas, una de las más prestigiosas del país, antes de emigrar a los Estados Unidos. Durante 3 años trabajando en Wellington Mansion, Elena había observado mucho más de lo que parecía. Cada conversación telefónica susurrada, cada documento dejaba descuidadamente sobre la mesa, cada transacción bancaria discutida durante las cenas, todo había sido catalogado mentalmente por alguien capacitado para analizar patrones financieros y comportamientos corporativos. Rosa, llamó Elena a su compañera, quien también trabajó como una criada en familias ricas de Chicago. Necesito que me hagas un favor mañana. Se trata del Wellington. Rosa Delgado, de 35 años, había trabajado para 8 familias diferentes en los últimos 10 años. Si había algo que Filipinas de Chicago sabía cómo hacer, era intercambiar información crucial sobre sus empleadores. Era una red de protección invisible, donde las advertencias sobre jefes abusivos circulaban rápidamente entre los trabajadores. ¿Victoria Wellington está causando problemas?, Rosa preguntó, ya anticipando la respuesta para el tono serio de Elena. Ella cometió un error hoy, un gran error, respondió Elena, sus dedos bailando sobre el teclado. Y cuando personas como ella cometen errores, otros como nosotros necesitan tener pruebas. Lo que Elena descubrió en las próximas horas de investigación en línea la sorprendió incluso. La Fundación Benicent Wellington, oficialmente dedicada a promover oportunidades educativas para comunidades necesitadas, había recibido más de 2 millones en donaciones en los últimos 2 años. Pero al cruzar los datos públicos con información que había observado discretamente en la casa, Elena se dio cuenta de algo extraordinario. Solo el 12% del dinero alcanzó los proyectos de caridad anunciados. El resto desapareció en costos administrativos y consultorías especializadas, empresas que curiosamente tenían direcciones idénticas a la oficina privada de Victoria. Era un sofisticado esquema de lavado de dinero disfrazado de caridad, lo que permitía al Wellington deducir los impuestos mientras desviaban los fondos a las cuentas personales. Dios del cielo, murmuró Elena, salvando capturas de pantalla de cada documento público que encontró. Su formación de finanzas le permitió ver las conexiones que los investigadores aficionados nunca percibieron. Pero Elena sabía que los datos públicos no serían suficientes para destruir a una familia con el poder de Wellington. Necesitaba algo más directo, más personal, más devastador. Y fue entonces cuando recordó las conversaciones que había escuchado a Victoria con su hermana Patricia durante los almuerzos en casa. Patricia Morrison se casó con el senador Robert Morrison, el mismo hombre que había humillado a Elena en el almuerzo de hoy.
Las dos hermanas solían discutir inversiones estratégicas cada vez que Patricia visitaba la mansión. Elena nunca había prestado toda la atención en estas conversaciones, hasta ahora. «Rosa, ¿alguna vez has trabajado para alguna familia Morrison?», Elena preguntó de repente. «¿Patricia Morrison?» «Por supuesto, trabajé para ella durante 6 meses el año pasado», respondió Rosa, levantando los ojos de la telenovela que vio. «¿Por qué la pregunta? ¿Has guardado algo desde allí? Fotos, documentos, cualquier cosa que pueda ser interesante?» Rosa sonrió con malicia. Después de años de ser tratado como un mueble invisible por familias ricas, Filipinas había aprendido a protegerse. «Elena, cariño, tengo fotografías de documentos que harían al FBI babear. Patricia Morrison es más cuidadosa que un viernes de 5 años». Lo que Rosa mostró a Elena en la pantalla de su teléfono celular fue mejor que cualquier regalo de Navidad. Clearbank transfiere fotografías entre las cuentas de Morrison y Wellington, valores que coincidieron exactamente con los contratos gubernamentales que el senador Morrison había aprobado en ese momento. Era evidencia directa de soborno y corrupción política. «¿Cuánto quieres para estas fotos?», Elena preguntó, ya sabiendo que Rosa entendería la importancia de lo que tenía. «Nada», respondió Rosa con una sonrisa vengativa. «Patricia Morrison me despidió después de que su hija adolescente intentó acusarme de robar un collar que luego encontraron en el auto de su novio. Considérelo un favor entre las hermanas». Elena pasó el amanecer organizando todo lo que había recopilado: documentos financieros de la Fundación Falsely Charity, fotografías de esquemas de soborno y una cronología detallada de cada humillación que había sufrido, incluidos nombres y fechas. Pero su experiencia administrativa le dijo que todavía faltaba una pieza crucial, una forma de entregar esta información que tuvo el máximo impacto público. Fue entonces cuando Elena recordó a Marcus, el pequeño hijo del Wellington. Durante sus horas de cuidado, el niño a menudo jugaba con la tableta de su madre, siempre desbloqueada y llena de conversaciones sobre WhatsApp, correos electrónicos personales y redes sociales. Un niño de 4 años obviamente no podía poder leer ese contenido, pero una niñera tratada de gestión podría memorizar mucho. A la mañana siguiente, Elena llegó a la mansión de Wellington con Sofía en sus brazos, tal como el día anterior, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una confianza silenciosa de aquellos que ya no estaban a la defensiva, sino que se iban al ataque. «Buenos días, señora Wellington», dijo Elena cortésmente cuando encuentra a Victoria en la cocina, tomando su desayuno habitual. Victoria la ignoró por completo, demostrando que la humillación del día anterior solo había intensificado su desprecio. «Mantenga a este niño alejado de los invitados hoy. Tengo una reunión importante del Consejo de la Fundación Benéfica a las 2 a.m. «Por supuesto, señora», respondió Elena sonriendo internamente cuando escuchó la palabra base. «¿Puedo preguntar si hay algo específico que le gustaría que me prepare para la reunión? ¿Quizás cualquier informe financiero?». La pregunta aparentemente inocente hizo que Victoria dejara de masticar por un segundo. «¿Por qué preguntaría sobre los informes financieros?». Su voz llevaba una sutil sospecha. «Simplemente pensé que podría ayudar con la organización, como siempre hago», respondió Elena con humildad. «En Filipinas, trabajé con documentación administrativa. Sé cómo mantener todo organizado y confidencial». Victoria se relajó interpretando la oferta como otra demostración de subordinación. «No será necesario, solo mantente ocupado con los niños y lejos de la sala de reuniones». «Por supuesto, señora», asintió Elena, pero dentro celebró. Victoria acababa de confirmar no solo la reunión sobre la fundación, sino también que habría documentación sensible en la casa esa tarde. Mientras Victoria salía y compraba antes de la reunión, Elena aprovechó la oportunidad para ejecutar la primera parte de su plan. Con Marcus entretenido mirando dibujos animados y Sofía durmiendo, fotografió discretamente el calendario de la familia en la cocina, que no solo detalló la reunión de hoy, sino que se encuentra con los nombres que reconoció para los documentos de soborno. A las 11 de la mañana, Elena recibió un mensaje en su teléfono celular de un número desconocido. «Hola Elena, soy Daniel Chen, periodista de investigación del Chicago Tribune». Una fuente anónima dijo que podría tener información importante sobre la corrupción política local. «¿Podemos hablar?». Elena sonrió. Rosa había cumplido su parte del acuerdo, contactando a un periodista conocido por exponer a los escándalos de los políticos corruptos. «Puedo hablar a las 6 p.m. de hoy». «Tengo mucho que mostrarte», respondió ella. El resto de la mañana pasó en la preparación silenciosa. Elena sabía que solo tenía la oportunidad de realizar su plan perfectamente.
Cualquier error significaría no solo su renuncia, sino posiblemente represalias legales de Wellington contra una criada que espió a los empleadores. A la 1:30 p.m., los miembros del consejo de la Fundación Charitable comenzaron a llegar. Elena reconoció algunas caras del almuerzo del día anterior, personas que habían hecho comentarios degradantes sobre su origen y competencia. Ahora, observando la ventana, vio a estas mismas personas participar activamente en un esquema que robó dinero para comunidades necesitadas como la suya. Elena, James Wellington, apareció en la cocina, luciendo más informal que en los días anteriores. ¿Podría servir café y agua para la reunión? Victoria está ocupada. Por supuesto, señor Wellington, respondió Elena, su corazón acelerando. Esta era la oportunidad que esperaba. Acceso directo a la sala de reuniones donde se discutirían abiertamente los documentos de compromiso. Mientras preparaba la bandeja de café, Elena verificó discretamente si su teléfono celular estaba configurado para grabar audio. En unos minutos estaría en la misma habitación que algunas de las personas más corruptas de Chicago, y cada palabra que dijeron estaría documentada. ¿Está bien Sofía hoy? James preguntó notando que el bebé parecía alertar más. Mucho mejor, gracias por preguntar, respondió Elena, interpretada por su verdadera preocupación. Por un momento casi se sintió mal por incluir a James en la destrucción que estaba a punto de orquestar. Casi. Llevando la bandeja hacia la sala de reuniones, Elena respiró profundamente. En su bolso, su teléfono celular grabó en silencio. En su mente, cada detalle financiero que había memorizado durante los últimos 3 años se ha organizado como piezas de un rompecabezas a punto de ensamblarse. Victoria Wellington y sus cómplices no tenían idea de que la niñera filipina simple que despreciaba estaba a punto de destruir sus vidas con la misma precisión administrativa que solía cuidar a los niños. El juego había cambiado, y Elena finalmente estaba lista para mostrar quién controlaba realmente las piezas en el tablero. Elena entró en la sala de reuniones con la bandeja de café con la misma discreta elegancia que había desarrollado en los últimos 3 años. Los 5 miembros de la Junta de la Fundación Charitable estaban sentados alrededor de la tabla de caoba, documentos dispersos, completamente inaugurados en discusiones sobre optimización de recursos y antecedentes estratégicos. Ah, perfecto, dijo Victoria sin siquiera levantar los ojos de los periódicos. Elena, deja el café allí y puede retirarse. Pero Elena no salió. En cambio, sirvió cada taza metódicamente, posicionándose estratégicamente para que su teléfono celular, compatible discretamente por la bandeja, capturando cada palabra de la conversación. Lo que los miembros de la Junta no sabían era que Elena entendía perfectamente todos los términos financieros que usaba. Su formación de administración hizo cada eufemismo transparente. Como puede ver en el informe, explicó el señor Rothschild, señalando una hoja de cálculo. Pudimos reducir los costos operativos directos a solo el 8% del total recaudado este año. El resto se reubicó de manera eficiente al desarrollo organizacional. Elena casi se ahogó. El desarrollo organizacional fue el código para sus propios bolsillos. En 3 años observando estas reuniones, había visto el esquema evolucionar de desviaciones menores a una operación de lavado de dinero que robó millones para comunidades necesitadas. Excelente trabajo, comentó el senador Morrison firmando un documento. Mi aprobación de los contratos gubernamentales para consultoría educativa está garantizada para el próximo trimestre. Podemos esperar otros 1.5 millones en donaciones corporativas espontáneas. La arrogancia fue impresionante. Hubo algunas de las personas más poderosas de Chicago discutiendo abiertamente el soborno y el fraude, completamente convencidos de que eran intocables. Elena continuó sirviendo café, invisible como siempre, mientras que su teléfono celular registraba cada segundo de evidencia incriminatoria. Patricia transferirá fondos a través de cuentas habituales en alta mar, agregó Victoria casualmente. El nuevo esquema con compañías fantasmas en las Islas Caimán está funcionando perfectamente. Elena finalmente salió de la habitación, pero no antes de escuchar a Victoria comentar. Al menos no tenemos a ese niño llorando. Estas personas realmente no entienden los límites. En el pasillo, Elena respiró hondo. Tenía todo lo que necesitaba, no solo confesiones de delitos federales, sino evidencia clara de discriminación racial y abuso de poder. Verificó la grabación. 47 minutos de material que destruirían no solo las fundaciones, sino que terminarían con las carreras políticas y sociales de todos los involucrados. A las 6 p.m.,
Elena conoció a Daniel Chen en un discreto café en el centro de Chicago. El periodista de investigación del Tribune era conocido por exponer escándalos políticos, pero incluso estaba impresionado con lo que Elena presentó. «Dios mío», murmuró Daniel, hojeando la evidencia financiera que Elena había organizado. «Esta es pura dinamita política. Soborno, lavado de dinero, fraude de caridad. ¿Y tienes grabaciones de todo?» 47 minutos de confesiones explícitas, confirmó Elena, mostrando el archivo de audio en su teléfono celular, además de las fotografías de los documentos que mi amiga Rosa recolectó en la casa de Morrison. Daniel sacudió la cabeza, admirado. «Elena, ¿te das cuenta de que me acabas de dar el mayor escándalo de corrupción política que Chicago ha visto en décadas? Nador, destruyendo una de las familias más poderosas de la ciudad y exponiendo una red de fraude que roba millones de dólares para la educación. Y mostrará al mundo cómo la gente como Victoria Wellington realmente piensa en personas como yo», agregó Elena, su voz cargada con una determinación silenciosa que había crecido durante años de humillación. Daniel comenzó a llamar de inmediato. «Mi editor querrá publicar esto mañana temprano. Pero Elena, ¿estás lista para las consecuencias? Wellington intentará destruirte de todas las formas posibles». Elena sonrió por primera vez en días. «Señor Chen, han tratado de destruirme. La diferencia es que ahora tengo las herramientas para defenderme». A la mañana siguiente, a las 5:30 a.m., el titular del Chicago Tribune explotó en los kioscos. «Escándalo multimillonario. El senador y la élite social roban millones de fondos educativos». El informe de portada de Daniel Chen detalló todo el esquema, con fotografías de documentos, grabaciones y una cronología completa de fraude. Victoria Wellington estaba bebiendo su café de la mañana cuando James entró en la cocina con el periódico en sus manos, su rostro pálido como papel. «Victoria», dijo con voz temblorosa, «tenemos que hablar». Tomó el periódico y sintió que el mundo se desmoronaba. Su propia voz se transcribió en la primera página. «El nuevo esquema con compañías fantasmas en las Islas Caimán funciona perfectamente». Cada palabra que había dicho en la reunión secreta se imprimió en tinta negra, acompañada de un análisis financiero detallado que expuso todo el esquema. ¿Cómo obtuvieron eso?», Victoria tartamudeó, sus manos temblando mientras leía la evidencia de sus propios crímenes. «Elena», dijo James simplemente, «usted subestimó por completo a Elena». Victoria luego recordó al bebé filipino que sirve café en la reunión del día anterior, la mujer que había humillado, obligada a trabajar como camarera, separada de su hija enferma, la misma mujer que ahora la destruyó con la precisión quirúrgica de alguien que entendió exactamente cómo exponer la corrupción. El teléfono comenzó a sonar sin cesar. Abogados, relaciones públicas, miembros del Consejo de Pánico. La televisión de la cocina mostraba a los periodistas ya reunidos fuera de la mansión. Las cámaras apuntaban a las ventanas, donde Elena había observado tantas veces el desfile de lujosos autos. «Señora Wellington», un periodista gritó a través de la puerta. Comentarios sobre acusaciones de fraude de caridad y discriminación racial. Victoria intentó llamar a Patricia, pero la línea cayó directamente al buzón. El senador Morrison intentó, el mismo resultado. En cuestión de horas, se había convertido en personalidad no agradecida entre las personas que consideraba amigos cercanos. A las 9 a.m., los agentes del FBI llamaron a la puerta de la mansión de Wellington con órdenes de búsqueda e incautaciones. Elena observó desde la ventana del dormitorio de Marcus mientras los hombres con traje llevaban cajas de documentos fuera de la casa donde había trabajado durante 3 años. «Elena», preguntó Marcus confundida con todo el movimiento, «¿por qué hay tanta gente aquí?» «A veces, Marcus», explicó Elena suavemente, «cuando los adultos hacen cosas incorrectas, otros adultos necesitan corregirse. Es como cuando haces algo mal y necesitas aprender de las consecuencias». James Wellington apareció en la puerta del dormitorio, pareciendo haber envejecido 10 años en una mañana. «Elena, yo necesito disculparme por todo, por lo que hizo Victoria, por lo que permití que sucediera». Elena mantuvo a Sofía más firme y miró a James con una mezcla de tristeza y justicia satisfecha. «Señor Wellington, me defendió cuando pudiera, pero defender no es suficiente cuando todo el sistema está dañado. La prensa está pidiendo declaraciones», continuó James. «Quieren hablar contigo». «Lo sé», respondió Elena con calma, «y voy a hablar, porque no se trata solo de mí, o de Sofía, o de Victoria. Se trata de todas las familias que han sido perjudicadas mientras estas personas roban dinero para la educación.
Se trata de todos los nacionales que son tratados como invisibles hasta que deciden ser visibles. Desde el piso inferior, el sonido de Victoria lloraba por la casa, no de arrepentimiento, sino de pura autopiedad por perder su posición social. Elena había escuchado ese mismo tono cuando Victoria no podía obtener las mesas que quería en restaurantes exclusivos. «Elena», dijo James. Su voz se rompió ligeramente. «¿Qué nos pasará ahora?» Elena miró por la ventana, donde los periodistas esperaban su declaración, donde los agentes federales llevaron a cabo evidencia de años de corrupción, donde la comunidad finalmente vería justicia. «Enfrentará las consecuencias de las elecciones que han tomado, señor Wellington, y garantizaré que Sofía crezca en un mundo donde personas como su esposa ya no pueden destruir la impunidad de las vidas». El babysfact filipino que había sido humillado por su origen, obligado a servir a los invitados racistas, y separada de su hija enferma, ahora estaba a punto de dar la conferencia de prensa que convertiría el caso en un símbolo nacional de cómo la corrupción y el prejuicio pueden ser derrotados por la inteligencia, la preparación y el coraje de aquellos que se niegan a permanecer invisibles. 6 meses después del escándalo que sacudió a Chicago, Elena Reyes estaba sentada en su nueva empresa en el piso 15 de un edificio comercial en el centro de la ciudad. A través de la amplia ventana, pude ver la mansión de Wellington en la distancia, ahora con un letrero de venta que había permanecido durante meses sin partes interesadas. La transformación en tu vida había sido extraordinaria. Lo que comenzó como una simple búsqueda de justicia se convirtió en algo mucho más grande. Elena se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra la corrupción y los prejuicios, inspirando a las comunidades inmigrantes en todo el país. «Mamá, mira», Sofía, ahora de casi 2 años, corrió por la oficina con un sorteo que había hecho en el centro de guardería corporativa de la nueva compañía de Elena. El pequeño, que alguna vez fue tratado como inconveniente por Wellington, ahora estaba creciendo en un entorno donde fue celebrado y amado. Elena Reyes Consulting se había convertido en una de las compañías de transparencia corporativa más respetadas del país. Las grandes corporaciones la contrataron para auditar sus prácticas internas y evitar escándalos de corrupción. Irónicamente, el conocimiento que Elena adquirió al analizar los defectos de Wellington la convirtió en un especialista buscado por empresas que querían evitar el mismo destino. «Elena tiene una llamada importante para ti», dijo Marcus. Sí, el mismo Marcus Wellington de 5 años que estaba visitando a Elena regularmente. Después del divorcio y el arresto de Victoria, James había podido mantener a su hijo y tenía una relación respetuosa con Elena, reconociendo que había salvado a su familia de una corrupción que eventualmente lo destruiría. La conexión era de la Universidad de Chicago, ofreciendo a Elena una presidenta de ética empresarial. La maestra Reyes tiene un buen sonido, pensó, sonriendo cuando recordó cuando Victoria la llamó simplemente un empleado doméstico. En toda la ciudad, Victoria Wellington vivió una realidad completamente diferente. El pequeño apartamento que había logrado alquilar después de perder la mansión contrasta brutalmente con la vida de lujo que había conocido. Sin acceso a las cuentas fragmentadas por parte del Tribunal Federal, trabajó medio tiempo en una tienda por departamentos. La ironía de servir a los clientes que alguna vez fueron sus subordinados sociales no pasó desapercibido. «Victoria, necesito que reorganice el stock del sector infantil», dijo su supervisor, una mujer de 30 años que no tenía idea de quién había sido Victoria. La antigua socialité asintió en silencio, llevando cajas de ropa para bebés, un recordatorio constante del niño que había despreciado y terminó siendo el catalizador de su caída. Patricia Morrison, la hermana de Victoria, había sido sentenciada a 8 años de prisión por corrupción política. El senador Morrison había perdido no solo el puesto, sino también su esposa, quien pidió públicamente a Divorce que intentara salvar su propia reputación. La red de corrupción que parecía invencible se derrumbó por completo, y cada persona que había humillado a Elena en ese almuerzo de caridad ahora enfrentaba consecuencias devastadoras. Elena dio la bienvenida a Daniel Chen, la periodista que había expuesto el escándalo, en su oficina para una entrevista de seguimiento. «Elena, cuando miras hacia atrás, ¿te arrepientes de algo?», preguntó. «Solo tarda tanto en actuar», respondió honestamente. «Durante 3 años fui testigo de injusticias pensando que no era mi lugar para intervenir. Hoy entiendo que cuando presenciamos el mal y estamos en silencio,
Nos convertimos en cómplices. Rosa Delgado, quien había proporcionado las fotografías cruciales, ahora trabajó como asistente ejecutiva de Elena. Juntos, habían creado una red de protección para trabajadores domésticos inmigrantes, ofreciendo apoyo legal y orientación para quienes enfrentan discriminación o abuso. ¿Sabes lo que más me impresiona?, Rosa comentó, organizando los archivos de nuevos casos que llegaron a diario. Siempre supimos que éramos inteligentes y capaces. El problema nunca fue nuestra competencia, fue la ceguera de los que eran superiores. Marcus todavía estaba visitando a Elena regularmente y se había convertido en una figura materna para el niño, complementando la atención que James ahora ofreció como padre actual. El niño no entendió completamente lo que le había sucedido a su madre, pero creció en un entorno donde la diversidad y el respeto eran valores fundamentales. Elena, dijo Marcus durante una de sus visitas, dijo mi padre que salvó a nuestra familia. ¿Cómo hiciste eso? Elena se arrodilló a la altura del niño, eligiendo palabras cuidadosas. Marcus, a veces las personas hacen cosas mal porque piensan que nadie está prestando atención. Acabo de mostrarle al mundo lo que estaba sucediendo. Muy grande potencia. James Wellington había reconstruido su vida de manera impresionante, después de cooperar en su totalidad con investigaciones federales y presenciar contra los esquemas de corrupción, logró evitar acusaciones penales. Vendió todos los bienes de lujo, donó gran parte del dinero a organizaciones de caridad legítimas y ahora trabajó como consultor de recuperación de negocios, ayudando a las empresas en crisis a reconstruir su reputación. Elena, dijo James durante una visita a su oficina, quiero que sepas que su coraje no solo expuso la corrupción, sino que me mostró el hombre en el que me había convertido y me dio la oportunidad de ser mejor a alguien. El impacto del caso Elena Reyes se extendió mucho más allá de Chicago. Las universidades incluyeron el estudio del caso en los planes de estudio de ética empresarial. Se produjeron documentales. Elena fue invitada a dar una conferencia en conferencias internacionales sobre corrupción y derechos de los trabajadores inmigrantes. Cuando recibí esa primera humillación, dijo Elena en una conferencia de la ONU sobre los derechos de los trabajadores, tuve dos opciones: aceptar o usar mi educación y experiencia en silencio para buscar justicia. La diferencia entre ser una víctima y ser un sobreviviente se está negando a aceptar que el mundo no puede cambiar. La audiencia, compuesta por diplomáticos y activistas de derechos humanos en todo el mundo, ofreció una ovación de pie que duró 5 minutos completos. Victoria Wellington, al ver la transmisión de la conferencia de la pequeña televisión de su apartamento, colgó el dispositivo enojado. Incluso después de 6 meses, no podía aceptar que había sido derrotado por alguien que consideraba inferior. Su arrogancia permaneció intacta, incluso en la derrota, prueba de que algunas personas nunca aprenden. En la guardería donde Sofía pasó los días, la niña jugó con hijos de varias nacionalidades, creciendo en un mundo donde se celebró la diversidad, no se temía. Elena observó a través de la ventana del aula y sonrió, sabiendo que su hija nunca viviría el prejuicio que había enfrentado. ¿Sabes cuál fue mi mayor victoria?, Elena dijo Rosa mientras caminaban por la oficina al final de otro día productivo. No estaba destruyendo Victoria Wellington. Fue construir algo que nunca podría haber imaginado. Una vida en la que mi origen es mi fuerza, no mi debilidad. La última noticia sobre Victoria Wellington había sido su intento fallido de escribir un libro de recuerdos. Ningún editor mostró interés en publicar la versión de una mujer condenada por corrupción, que aún se negaba a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Elena miró la foto enmarcada en su mesa. Ella y Sofía, el día de graduación de su MBA ejecutivo, que había completado mientras construía su compañía. Además, una carta de agradecimiento de un joven inmigrante hondureño que había logrado justicia contra un empleador abusivo con la ayuda de la red de protección de Elena. Sofía, dijo Elena levantando a su hija en su regazo para ver la puesta de sol a través de la ventana de la oficina. Algún día entenderás que la mejor venganza no es destruir quien nos perjudica, es construir algo tan hermoso y significativo que se dan cuenta de lo pequeña que siempre han sido siempre. La pequeña Sofía rebotaba algo que sonaba como madre fuerte, y Elena sonrió, sabiendo que había creado no solo una empresa próspera,
sino también un legado de coraje que inspiraría a las futuras generaciones de mujeres inmigrantes a nunca aceptar menos de lo que merecen. Victoria Wellington trató de destruir a Helena por prejuicio y arrogancia, pero finalmente le proporcionó todas las herramientas necesarias para construir un imperio basado en la justicia y la integridad. Helena se enteró de que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar, convirtiendo el dolor en un propósito y la humillación en fuerza. Si esta historia de superación y justicia lo ha inspirado a nunca renunciar a la adversidad, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que a veces los mayores desafíos son oportunidades disfrazadas para mostrar lo que realmente somos capaces.